Recording.
Ya. Entonces ya va examen 9. Eran capaces de ofrecer sus almas y las de sus hijos al templo del pueblo. Muy bien, pues a todos muy buenas noches. Sin más preámbulo, pues vamos a lo que nos truje, porque si no se nos va la hora. Entonces, esta clase es taller, bueno, no, esta no es clase. Más bien este es un espacio, a diferencia de las otras materias que se están viendo durante la semana. La participación de hoy, más que una clase, es una experiencia a vivir lo que nosotros creemos. O sea, esta parte va muy unida a la catequesis. Esta parte va muy unida a la catequesis y sobre todo a los métodos pedagógicos. Podríamos decir que esto es una clase de pedagogía catequética. Pedagogía catequética que nos lleva a aplicar pues nuestra fe, más bien a compartir nuestra fe, perdón, esa es la palabra, a compartir nuestra fe, pero desde las vivencias, desde distintas vivencias. Entonces, lo primero que tenemos que estar pendiente de esto es saber que no todas las personas aprendemos igual. No todas las personas aprendemos igual. Cada quien aprende según su ritmo y según su formación e inclusive según el contexto en el que se mueve. Entonces, con lo que quiero empezar este taller, no voy a dar clase de pedagogía porque no es el motivo de esta clase, pero sí tener en cuenta cuatro cosas importantes. La primera de estas cosas importantes es la gente aprende, toda persona aprende, a menos de que tenga alguna cuestión para retener, pero toda persona aprende, hasta la persona que... Dame chance. Hasta la persona que tiene deficiencia mental. Ahí empezaron. Aprende. Entonces, abusados con esto. ¿Cuáles son los modos de aprendizaje? Entonces aquí viene, y eso es una cosa muy importante para que lo apunten en sus cuadernos. Son tres cosas importantes. La persona aprende por los sentidos, pero primordialmente por tres sentidos importantes. Aprendemos visual, aprendemos auditivamente, aprendemos gustativamente, también aprendemos gustativamente, es el aprendizaje del sabor, y aprendemos kinestésicamente. Entonces, ya tenemos cuatro formas de aprendizaje. Aprendemos visualmente, aprendemos auditivamente, aprendemos
a través del gusto, la ruta del sabor, el aprendizaje del sabor y la ruta de lo kinestésico. Es decir, una persona que tiene que se mueve en un ámbito kinestésico abarca todos los otros sentidos, tiene una capacidad muy amplia de aprendizaje y también abarca el sentido de la corporeidad, o sea, su percepción del tacto es muy, muy importante para él. Entonces, estar tocando, estar interactuando, eso también le lleva a ser un bien para su aprendizaje. Entonces, abusados, aprendemos, no todo el mundo aprendemos de la misma forma. Todos necesitamos conocernos, o sea, lo primero que tenemos que hacer con nuestros grupos es el aprender a conocernos para entonces poder saber quién y cómo aprende, ¿no? O sea, no en balde, ahora la escuela tiene mucho este aspecto. Haz un diagnóstico, pero no hagas el diagnóstico solamente de conocimiento, sino haz el diagnóstico de la forma en que aprenden. O sea, hazles preguntitas allí por decir a los alumnos de catequesis primero, ¿qué les gusta? ¿Leer un libro? ¿Qué les gusta? ¿Ver la televisión? ¿O qué les gusta? ¿Aprender con música? O jugar con plastilina. Y entonces, con ese tipo de preguntitas así, si quieres ya después yo te las paso al costo, te voy entonces ya nos vamos a dar cuenta de qué tipo de alumnos tenemos. Mucho ojo con eso. Hay que, en el diagnóstico, siempre que empezamos con un grupo, siempre hace estas preguntas. Sobre todo se lo digo por decir en este momento a Ada, que va a iniciar con su grupo de catequesis, de catequesis de jóvenes. Tenemos que hacer las preguntas correctas. No solo tenemos que preguntar de lo que vamos a dar a nosotros, sino también informarnos acerca de todo. O sea, de todo el contexto general del chamaco. ¿Con quién vives? O sea, sí, ya sé que son datos personales, pero digamos que en la iglesia todavía no aplica tanto el asunto de la confidencialidad. Pero sí, entonces habría que ver con quién vives, quién te ha enseñado la fe, quién te manda aquí o por qué vienes aquí a estudiar, cómo aprendes, o sea, cómo te gusta aprender de manera visual, de manera auditiva, de manera tocando las cosas, interactuando con las personas. Ya con todo eso que tú sepas, ya con todo eso que hagas en el diagnóstico, además de lo que les vas a preguntar, ya podrás tener como que un amplio panorama de quiénes son tus alumnos. Bueno, entonces, el espacio que abrimos hoy cada 15 días, acuérdense que este espacio, vamos a ver primero si lo dejamos cada 15 días, porque a mí se me hace que es una materia muy, muy importante que todos tenemos que estar al pendiente de ella. Vamos a ver si funciona cada 15 días o si lo dejamos cada 8 días para darle continuidad al proceso, ¿no? O sea, ya al final de la clase, ustedes me dicen, hoy mismo, me dicen si lo dejamos cada 8 días o lo dejamos cada 15 días, para que no pierdan el hilo de la continuidad. Este taller da para muchísimo. Yo lo puse cada 15 días para no hartarlos, pero si a ustedes me dicen cada 8 días, Gerardo, pues cada 8 días lo vemos, ¿no? Aquí lo importante es dar herramientas pedagógicas para nuestra evangelización, tanto personal como comunitaria. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no lo vamos a llamar clase, es taller, no lo vamos a, clase sería un monólogo y no voy a hacer lo mismo que en las otras materias. Esto es un taller en el que todos participamos, ¿vale? Un taller, ¿qué es un taller? Porque eso se sale como de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es un taller? Fíjense, es un proceso planificado. ¿Eso a quién le toca? A un servidor, ¿no? Y estructurado de aprendizaje. Ya lo tengo yo estructurado, entonces ya ese me toca a mí, no hay problema, no se preocupen. Les voy a dar, bueno, más bien inclusive ya hasta les di los temas que vamos a ir viendo o sea, todos los temas va a ser el tema del UCAT.
Ahí no es cierto, ya se los mandé yo por WhatsApp, si no se los vuelvo a mandar. El YouCat es un compendio mucho más chiquito del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un librito así que sirve para jóvenes y para niños, pero que nos ayuda perfectamente, que nos va a ayudar a nosotros grandes a profundizar en nuestra fe. Un taller que implica que la participación de todos los asistentes al grupo y que tiene una finalidad concreta. ¿Cuál es la finalidad concreta de este taller? Que al final tú me expongas, tu examen final va a ser que tú me expongas un tema en 10 minutos de la fe. Eso va a ser el examen final. ¿Cómo me puedes explicar? Yo te voy a dar las herramientas para cómo me puedes explicar a la Santísima Trinidad de forma concreta y fácil, y para que no se te aburran los niños. Yo te voy a decir una cosa, el catecismo a veces dura 2 horas, pero ¿sabes de estas 2 horas cuánto en realidad tienes la atención de tus alumnos? En nivel primaria tienes la atención solamente de 5 minutos, todo lo demás ya perdiste al alumno. En secundaria tienes un poquito más, 7 minutos. En preparatoria, ni se diga. Ya como pueden utilizar los celulares, solamente tienes hasta 3 o 4 minutos para dar tu clase y poder desarrollar otro tipo de actividades más dinámicas para que puedan ir participando y no pierdas la atención de los chamacos. Si tú les hablas todo el tiempo, ya valieron. Entonces, ojo con eso. Entonces, yo te voy a dar las herramientas para decirte, a ver, esto es el tema, esto es el credo, estas son las formas de explicárselo a los auditivos, a los kinestésicos, a los visuales, a los de gusto y listo. Entonces tú al final del curso, del taller, me vas a explicar en una exposición que vamos a dejar de a lo mejor un viernes, un sábado, no sé, habrá que verlo, 2 horas para que nos puedan explicar a varias personas que voy a reunir yo, que nos puedan explicar el tema de la fe. Muy sencillo, en 10 minutitos, no se va más. Y les voy a dar cómo se tiene que hacer una explicación desde que empiezas con la oración inicial hasta que terminas con la oración final. En 10 minutos, simplemente. Bueno, continúo. Un taller ofrece siempre la posibilidad, cuando no exige, que los participantes contribuyan activamente. Por lo tanto, aquí va a ser de mucho estar respondiendo y participando, escribiendo y participando. De aquí, entonces, nace el término del taller. ¿Qué características tiene un taller? Bueno, el aprendizaje no es como en todas las clases, sino es un proceso donde el camino es tan importante como el destino. O sea, que ya ustedes vayan vislumbrando que este caminar va a ser importante, que vamos a tener que aprender los elementos de la fe, pero que no solo los elementos de la fe van a tener importancia, sino que también va a tener importancia el poder participar y el poder estar continuamente mentalizándonos en los temas para que una vez que se acabe el curso, el taller, podamos nosotros darlo de acuerdo a nuestras condiciones. Ojo, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a exponer como yo expongo, no. Cada quien expone como tiene que exponer. A lo mejor alguien puede exponer con muchísimas citas bíblicas y de allí empezar a dar pues las clases, ¿no? A lo mejor y estar diciendo diversas frases y estar invitando a la persona. Bueno, todo esto lo van a aprender aquí, ¿sale? Entonces, por ello tiene sentido que el taller no solo tenga como objeto el aprendizaje, sino que se convierta en un verdadero acto de aprendizaje colectivo. Aquí no solo Gerardo va a aportar las ideas, sino Gerardo va a ser el moderador de las ideas para ver qué ideas sí son buenas, qué ideas no son malas. Aquí sí voy a tener que decir, ¿sabes qué? Estás completamente perdido, pero no quiero hacerte sentir mal. No, aquí lo que quiero que hagamos es que todos aprendamos y que todos nos metamos en el ámbito que tenemos que meternos. Porque es que si no das bien la fe a la gente que tú tienes en tus manos, ya valió, porque ya jamás se va a volver a acercar esa persona después de que haga la primera comunión o después de que haga los sacramentos, ya no se va a volver a acercar a la iglesia para nada.
Por lo tanto, este taller debe de ser dinámico y atractivo. ¿Cuál es la finalidad de este taller? Primero, la primera finalidad, ya tenemos que conocer desde el principio cuál es la finalidad, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, para llegar a conocer el punto de la fe, es necesario amarla y conocerla. Entonces, aquí voy a hacer una pausa porque si no, se va a convertir en eso que no quiero, que es un monólogo, y entonces les voy a poner esto. Creo que ustedes ya están viendo en su pantalla, ¿no? ¿Qué están viendo ahorita? ¿El YouTube? Sí. Muy bien. Sí. Ahí les va. Entonces, oigan la canción. Fíjense en la primera finalidad. Porque quien no ama lo que no conoce, porque nadie ama lo que no conoce. O escuchen lo que dice esta filósofa con este artista que es novedoso. Fíjense, escúchenlo. ¿Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto, ni siquiera hubo amor? O sea, a nadie le gusta, nadie se despide de algo si no le terminan de escucharla. La segunda finalidad de este taller, por favor. No aparece tu diapositiva. Ah, perdón, es que estoy... Seguimos en YouTube. Sí, sí. Para compartir nuestra fe, debemos aprender a dar razón de lo que creemos. Y de una vez pásate al cuarto. ¿Por qué aprenderé a dialogar con aquellos que están alejados de la iglesia? Ok, muchas gracias. O sea, este taller también te va a invitar a ver las cosas de diferente manera de como la catequista, aquella viejita que te enseñó, te hizo. O sea, fíjense, esto es muy importante y no estoy por criticar a las viejitas ni mucho menos, pero hubo un tiempo en la iglesia que todo se basaba en la apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es ver las cosas que tenía de buena la iglesia y demeritar las cosas que tenían las iglesias protestantes, ¿sale? Entonces, esto era muy importante para la iglesia en un tiempo, en los 1970, 60, 70, 80, 90 todavía, se tenía mucho la apologética, en la que decía, es que tú tienes que responderle, inclusive hay un libro de Flaviano Matuli que se llama Las 100 preguntas y respuestas para darle a los protestantes, así se llama el libro, lo pueden leer, y a veces con base en ello explicaban la catequesis las catequistas, y no, es que el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico, que son dos cosas distintas que ya veremos más adelante, se basa en eso, en entrar en un diálogo, porque no sabes si alguna de las acciones que tú emprendes van a ser para la salvación de las almas de esas personas que conocieron a Cristo de otra forma muy distinta. Ya ahora, ya son cada vez más pocas las personas que salen de la iglesia y que se convierten al protestantismo. Son pocas ya en realidad. Más bien ya ahora lo que tenemos son personas, niños y jóvenes que ya nacen en familias no cristianas católicas, y que ya practican la fe protestante desde el inicio de su vida. Cada vez va siendo más esta visión. Entonces, ya muchos de ellos ya no conocen a medias el cristianismo, ya no lo conocen. Entonces, esa es una gran oportunidad porque nosotros empezamos como los apóstoles nuevamente de cero. Esto es una gran oportunidad para la iglesia. Es una nueva reevangelización. A veces hablamos tanto de reevangelización, de reevangelizar a los que ya están adentro, pero no nos ponemos a pensar en los que ya no conocieron la iglesia, ya están fuera por completo de la iglesia, y entonces queremos, perdón la palabra, abuelita de Batman, quererles imponer nuestra enseñanza, cuando no sabemos si realmente en algún momento conocieron el catolicismo, ¿no? Entonces, para esto es este taller también, para entrar en diálogo y conocer lo que las otras religiones creen acerca de nuestro Dios en el que creemos nosotros, en Jesús en quien creemos nosotros y en el Espíritu Santo en quien creemos nosotros. Bueno, ya para no más, hacerles más largo el asunto, lo primero con lo que tenemos que empezar nuestro taller, y aquí ya empezamos en forma, ya pasó la introducción, es
¿qué significa creer? Héctor Páramo, por favor, si nos hace la caridad de leernos esto, porque primero tenemos que ir a la definición que nos dan los diccionarios. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Sí, claro que sí. Creer. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Tener a alguien por veraz, tener por cierto que alguien o algo existe verdaderamente, tener confianza en alguien o algo. Muy bien, excelente. De estas, gracias Héctor, de estas 1, 2, 3, 4 definiciones, por favor, escriban la que más les gustó. Con la que ustedes se quedarían. ¿Es jazz? Es con esa con la que ustedes van a quedarse de inicio a final de cuentas, ¿sale? Entonces, apunten la que quieran, la que ustedes crean conveniente para que más les defina a ustedes. Que más les defina a ustedes. Gracias, Manuel. Adiós, cuídense. ¿Sale? Yo, en mi caso, la que más me mueve a mí es tener confianza en alguien o algo. Yo, como se lo definiría de forma muy fácil a los niños, es creer significa tener confianza en alguien o en algo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa tener confianza? ¿Qué es confiar? Según ustedes, no según el diccionario, según ustedes, ¿qué es confiar? No me lo digan, solo apúntenlo en sus cuadernos, que es taller. Entonces, apúntenlo. ¿Qué es para mí confiar? O sea, viene, el primer tema que le voy a dar a mi chamaco es el creer. Porque primero tengo que decirle qué es creer para ya después decirle en qué creemos. Pero, ¿qué es creer? Ah, bueno, yo le digo entonces, ¿es tener confianza en alguien o en algo? O puedo decirle, es algo que es verdadero, es algo que tenemos por cierto, que alguien o algo existe verdaderamente. Bueno, a todo esto nos lleva a tener confianza. Pero yo, ¿cómo le explico a un chamaco de 7 años, a un chamaco de 13 años, a un chamaco de 17 años, o a una persona de 50 o a una persona de 70, qué es creer y qué es tener confianza? Y para esto te voy a poner el ejemplo. Entonces, ahí te va esta. Esta es importante que la creas, a ver si te da herramientas para poder hacer tu definición. Ahí te voy, espérame. Adelante, amor. Creo que estás viendo ya mi pantalla negra. Entonces, fíjate lo que dice Reik. En esa parte, te seguí. O sea, confianza significa seguir a alguien. Y entonces también ese seguir a alguien me da por entendido otra cosa, reescribir mi futuro. Yo tengo confianza en alguien, yo pongo mi confianza en alguien y eso reescribe mi futuro. Vamos a escuchar alguna definición. A ver, no sé, Ada, Mima. Sí. Llega tu alumno de 14 años de ese niño o de ese chavo. Ponme un ejemplo. Pues platicando mis cosas para que él tenga confianza en platicar conmigo y así yo pueda ayudarlo. Ok. Entonces, para eso yo tengo que confiar. Y es una noviecita con la que se esperó a lo mejor vivir experiencias gratas a lo largo de todo el ciclo escolar híbrido que vamos a tener. Y entonces esta niña en la mañana de hoy le dijo, no te quiero porque estás bien feo, estás chimuelo. Y ese niño ya no quiere volver a confiar en nadie. ¿Qué le dices tú, Xochitl? Que debe de confiar en él mismo, que debe de valorarse,
que debe de comprender que él es único y aún con todo y que esté chimuelo, pues que Dios lo ama, que Dios lo ama y que todos alrededor de él sienten ese afecto para pues para que él pueda seguir para que él pueda seguir confiando en él mismo. No necesariamente puede ser chimuelo o no, pero darle la confianza en su persona y hacerle ver que con el amor y confiando en él mismo puede salir adelante, no importa que esta muchachita bonita lo haya hecho de lado. Ok, maestra, ¿qué entiende usted por confianza? Déjame. Gracias. Maestra Xochitl, ahorita estoy como maestra Xochitl. Maestra Xochitl, ¿qué entiende usted por confianza? Aprovechar con la tecita, dije, pues mejor no. Déjame, estar iluminado y seguir a alguien. Yo en mi caso sigo a Jesús. Ok. Estoy dando mi camino hacia él. Oye, pero... Y confío. Pero tengo una duda. Fíjate, los niños que regularmente nosotros recibimos, o los jóvenes que nosotros regularmente recibimos, perdón, no conocen a Jesús. Entonces, si tú le dices esa respuesta, pues va a decir, ¿cuál Jesús? ¿No? Más bien, tienes que hacer tu respuesta como más general. O sea, también Ada hablaba de Dios, pero todavía no les han enseñado quién es Dios o quién es Jesús, porque apenas vamos en el creer. Entonces, cambien ese creer en Jesús y creer en Dios, no porque estemos de herejes, sino más bien cámbienlo ahorita por algo más general. O sea, en un primer momento no les empiezan a hablar de Jesús y de Dios y de María. ¿Por qué? Porque damos el entendido de que a lo mejor y ellos ya escucharon hablar de ellos, pero a lo mejor ya escucharon algo malo de ellos, entonces ellos luego van a asociar creer en Jesús, creer en la iglesia maldita, ¿no? Porque a lo mejor y así se los enseñaron en su casa. Entonces, mejor primero sean imparciales en sus conceptos, ¿sale? Sí, Héctor, adelante. Gerardo, yo quisiera compartirte un poco el concepto personal que tengo de confiar. Muy bien. Para mí es construir en la otra persona una seguridad a base de una lealtad que le puedo generar, ¿no? En este concepto, a lo mejor un poquito complicado, yo me podría reflejar en mi hijo, Eduardo. Yo me tengo que bajar a su nivel. Yo me tengo que poner a hablar en sus términos, a poder dialogar y entender la forma en que él está viendo el mundo, para poder tal vez hablar el mismo idioma, ¿no? Por diferencia de edades no es posible, pero sí trato de homologarlo lo más que puedo. Entonces, en base a eso, siempre trato de ser muy leal en lo que digo y respaldarlo con hechos. Okay. Con hechos y eso mantenerlo firme y comprobado todo el tiempo, que eso crea un camino de certeza y seguridad para él, y obviamente eso se recibe en base a su confianza, y a partir de ahí caminamos en lo que sea, ¿no? Llega el momento donde yo le digo, ¿sabes qué? Suceda lo que suceda, vamos a estar juntos y vamos a afrontar lo que venga de frente. Esa es la forma en que yo trabajo conmigo. Digamos que entonces, en síntesis, es una corresponsabilidad, ¿no? O sea, yo te ofrezco Así lealtad, tú permaneces fiel a esa lealtad, y con base en ello vamos construyendo precisamente todo este aparato de la confianza, que no es otra cosa más que a lo mejor, y ya hemos escuchado, está muy trillada esta frase, que es dejarme caer sobre los brazos de alguien, sabiendo que ese alguien me va a poder agarrar sin temor a caer. Va a estar ahí. ¿No? Exacto. Sí, me encanta tu definición. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno,
Ahora, entonces, Elba, por favor, si nos puede leer la diapositiva, se lo vamos a agradecer mucho. Buenas noches para todos. La persona humana tiene como tarea primera en la vida, él no alcanzó a distinguir la otra frase. El ir construyéndose. El ir construyéndose a sí misma y de ir determinando su propia vida. Ok. Esa realidad tiene... Perdón, aquí está muy importante esto, o sea, debemos de entender que estas personas que tenemos en nuestras manos, sean chicas, sean grandes, tienen como primer tarea no la de conocer a Dios, no. Fíjense primero cuál es la tarea de la persona humana, construirse a sí misma para después ir determinando su propia vida. De eso porque la iglesia, luego de tantísimos años de estar dando la confirmación a los 2 años, por eso es que la pasa hasta los 12 años, porque primero tiene que construirse a sí misma y le da la labor a los papás y a la comunidad en este caso, para hacer que él mismo se vaya construyendo y que vaya diciendo y determinando su propia vida. Luego, por favor, Elba, adelante. Esta realidad tiene como centro la capacidad del hombre de creer en sí mismo, de creer en la realidad que le rodea y, en último término, de creer en una realidad trascendente que llamamos Dios. Entonces, Elba, ¿cuál sería el resumen? ¿Y cuál sería lo primero qué sería lo primero que tendríamos que hacer como catequistas, como evangelizadores? Como evangelizadores, primero, de entrada, tratar de investigar un poquito acerca del ambiente en el cual se rodea el chico al cual vamos a dar esa instrucción. De acuerdo a esa sensibilidad, sea poca, mucha o nula, tenemos que crear a una persona fuerte, resiliente y con capacidad de necesitar. Yo creo que cuando tú necesitas, eres mucho más susceptible a recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros como hijos nos dicen, tú no necesitas a nadie, tú solito puedes y no tienes por qué contar tus problemas. Entonces, en el momento en que tú tengas esa necesidad, vas a estar mucho más susceptible y vas a poder recibir la información de bondad, la información de amor, sobre todo, que es el camino que te lleva a Dios. Muy bien, excelente. Entonces, lo primero, muchachos y muchachas, es primero consolidarse enfrente de la persona. O sea, desde el principio de cuentas, primero decir quiénes somos. Así como nos lo dijo precisamente Héctor, así nosotros presentarnos tal cual somos, ¿no? O sea, que no nos idealicen. Porque cuando nos idealizan, ya valió queso. Cuando nosotros tratamos de ocultarnos detrás de algo que no somos, ya valimos queso. Luego, le vamos a enseñar primero a creer en ellos mismos, a creer, a fortalecerse, a hacerse resilientes, a que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Por eso yo empiezo primero con este tema con ustedes, porque lo primero que tenemos que hacer es ver qué es eso de creer, porque primero empezamos diciéndoles de Dios cosas sin primero haber entendido qué es esto del creer. Y ya después, ahora sí, de creer, cree en ti mismo, porque si no crees en ti mismo, no vas a creer en nada. Luego, una vez que ya has creído en ti mismo, que sabes que existes, que sabes que te mueves, que sabes que eres, ahora vamos a conocer la realidad que nos rodea. Y tu realidad es concreta, y tu realidad es que, por eso decía yo, y por eso le hacía mucho hincapié a Xochitl, o más bien a Ada, perdón, debo de conocer mi realidad y de encontrarme con mi realidad, asumir mi realidad. Se fue mi papá, sí, pero no toda la gente se va a ir. Se fue mi mamá, sí, pero no toda la gente se va a ir. Y no porque se vaya mi papá, no porque se vaya mi mamá, o no porque me hayan dejado con mis abuelitos, significa que ya no voy a creer en nadie ni en nada, porque mi creencia va más allá de lo que yo tengo como persona. Y en último momento, ahora sí, vamos a llamar a Dios como persona trascendente, que le va a dar un sentido trascendental a mi vida. Ese es el camino, chaparros, ese es el camino, chamacos. Entonces,
de tarea se va a quedar esto. Todos nosotros hacemos a diario cosas porque creemos que tenemos un futuro. O sea, esta es la invitación, ¿no? O sea, nosotros a diario hacemos cosas porque creemos que tenemos un futuro. Elba, hoy, ¿qué hizo? ¿Qué hice? Fui a Ozumba a tratar de negociar la visita para un grupo de extranjeros en esa localidad, con la finalidad de demostrar que México no nada más es Michoacán, que no nada más es la Ciudad de México, que México es más allá de los pueblitos que nadie toma en cuenta y que tienen una riqueza trascendental para nosotros y para el mundo entero. ¿Se cree eso que dijo? Claro que lo creo y estoy convencida de ello. Excelente. Nadie se levanta sin creer en un futuro. ¿Me explico? Maribel García, ¿qué hizo hoy en la mañana? A ver si está por allí Maribel. Sí. Hola, buenas. Sí, aquí Hola, estoy. buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hizo hoy en la mañana? Hoy en la mañana, pues me paré, les di desayunar a mis hijos y dije, no, hoy me tengo que poner a escombrar todos los documentos que tengo para ver qué sí sirve y qué no sirve, porque ya son muchos años que no había escombrado todo esto. Excelente. ¿Esto lo hizo porque sabe que va a haber un futuro? Sí. ¿Qué futuro hay en ese escombrar papeles? Pues por decir, acomodar lo más importante en un solo lugar por si hay una emergencia, rápidamente sacarlos y poder salir, ¿no? Más que nada en estos tiempos difíciles. Y lo menos importante, por decir, separarlos, se podría decir así. Y no volverme en un acumulador como tanta gente que se vuelve de repente cuando ya es muy viejito o viejita, en unos acumuladores de cosas terriblemente, ¿no? Entonces, exactamente. Gracias, Maribel. Entonces, esta es la tarea que yo les dejo a ustedes hoy. El día de hoy, entonces, todos hacemos a diario cosas porque creemos que tenemos un futuro. ¿Cuáles son las cosas que yo he hecho o que yo voy a hacer o que estoy haciendo en este momento y que confío en eso porque sé que tengo un futuro? Allí te enuncié 8. Puedes poner 10 o a lo mejor 15, las que tú quieras. Si son, nada más que no sea una, porque entonces ya diría yo, pues ya está muy mal de inicio esta persona, no se cree en sí misma, ¿no? Que sean por lo menos unas 3, 4, de ahí en fuera todas las que tú quieras, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la confianza? ¿Qué pasa? Y es con esto nos despedimos. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la confianza? Fíjense lo que dice Camila. Camila es un grupo de los años 90, creo que ya lo están viendo, todavía no, ¿verdad? Y no, de los años 90, no, de los 2000. Esto es lo que dice Camila. Fíjense en qué pasa cuando perdemos la confianza. La confianza en alguien, si no se la damos desde un inicio, pues ya, valió. Y entonces, es decir, es como la persona que dice, pues llegaste a ilusionarme, llegaste y me dejaste como novia de pueblo, ¿no? Vestida y alborotada. Allí Tere, pues nos lleva experiencia en eso, ¿no? A Tere no la dejaron ni vestida ni alborotada. Allí estaba, el momento exacto tenía que estar, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que hacer, ustedes en ese momento es, desde el principio, ser quien son y no querer ser la catequista dulce de, ay, mi hijito, mi maravilla. Si les hablas de mi chiquito, pues háblales todo el tiempo de mi chiquito. Pero si luego les vas a decir, ay, maldito chamaco, hijo de la tiznada vergüenza, pues ya valió. Y ya no lo vas a poder conquistar jamás. Este es el taller de profesión de fe. Por lo tanto, ahora quiero ver, quiero escuchar de ustedes
¿Qué les parece si lo dejamos cada 15 días? Si lo dejamos cada 8 días y terminamos con nuestra oración del diario. Entonces, a ver, vaya cada uno desinstalando o más bien activando su micrófono y le voy dando la palabra. Ada, los voy diciendo como los tengo aquí acomodados. Ada. Sí, ay, perdón. Pues a mí me parece bien que sea cada 8 días. De mi parte, no sé los demás. Muy bien, gracias. Ana Luisa Zamorano. A mí también me gustaría que fuera cada semana, porque cada 15 días, la verdad es que se me olvida de qué 15 días que vimos hoy. Ok, vale, muy bien, gracias. Excelente. Luego viene Ceci.